Bien, la idea es encontrar ahora el rango de una regla de correspondencia que es fraccionaria. Cuando nosotros vimos en el caso 2 encontrar el dominio de una regla de correspondencia fraccionaria, acuérdense que dijimos que si la regla de correspondencia es fraccionaria, no simplificable con la variable independiente del denominador, entonces estamos sujetos a que la variable independiente solamente puede tomar valores, cualquier valor que no haga igual a 0 a ese denominador. Entonces, si la regla de correspondencia llega a tener un denominador igual a 0, porque la variable independiente tomó un valor que al ser sustituido en esa regla de correspondencia fraccionaria hizo que ese denominador fuera 0, entonces nos va a indeterminar la función, la regla de correspondencia. Para este caso, que ya lo habíamos resuelto con anterioridad, nos encontramos que el dominio lo podríamos encontrar como, bueno, decimos entonces que para el dominio, el denominador tiene que ser distinto de 0, pero nosotros hacemos al denominador igual a 0. Y resolvemos la expresión resultante como una ecuación. Si la resolvemos como una ecuación, nos vamos a dar cuenta entonces que x menos 2 es igual a 0 cuando la x vale 2. Entonces podemos asumir que este x igual a 2 es la abscisa de discontinuidad o la abscisa de indeterminación o el valor prohibido de la variable independiente. Como le quieren ustedes llamar, es válido. ¿Eso qué quiere decir? Que la x puede tomar cualquier valor en esta regla de correspondencia, pero por favor que no tome el valor 2, porque si la variable independiente toma el valor 2, entonces mi regla de correspondencia se indetermina. Entonces, decimos, la variable independiente puede tomar cualquier valor que sea distinto del 2. Ahora bien, entonces quiere decir, terminamos, que el dominio, recuérdenlo, es una x que pertenece a todos los reales, exceptuando el valor 2. O una x que se encuentra alojada en cualquiera de estos dos intervalos, es decir, en el intervalo entre menos infinito y 2 sin tocarlo, unión del 2 al más infinito. Bien, ya aprendimos a caminar, ahora vamos a aprender a correr. Vamos a hacer una pequeña tabulación para poder encontrar mi variación horizontal, mi variación vertical. Mi variación horizontal está dada aquí en mi dominio, mi variación vertical la vamos a obtener con mi rango, mi extensión vertical. Pero vamos a encontrarnos con un pequeño problema. Cuando yo evalúe mi regla de correspondencia para estos valores, la función va a empezar a tomar valores que no van a ser muy ventajosos para nosotros para poder definir cuál es el rango de esta función. Se me ocurre rápidamente pensar un valor que sea, por ejemplo, menos 3. Vamos a pensar que lleguemos al valor 0. Pensemos al valor 1.9, porque es un valor que está antes del 2. Pensemos en un valor 1.99. Pensemos en el valor 2 que no está permitido de entrada, porque ya lo sabemos por este dominio, pero lo vamos a dar para que nos dé una idea. Vamos a pensar en el valor 2.01, en el valor 2.1, y de ahí lo que ustedes gusten. Por ejemplo, un valor 3 y puntos suspensivos más infinito. Si nosotros evaluamos rápidamente para menos 3, entonces me quedaría, si yo evalúo mi regla de correspondencia para menos 3, entonces me quedaría 2 arriba y abajo menos 3 menos 2. Entonces, simplificando, esto me queda 2 entre menos 5. Y si hacemos esa operación, esto es menos 0.4. Es decir, cuando la variable independiente toma el valor menos 3, la regla de correspondencia toma el valor menos 0.4. Si lo hacemos para 0, entonces esto vale menos 1. Vean cómo dio un salto.
Si yo le doy 1.99, entonces me quedaría 1.99 aquí, y entonces 1.9 menos 2 sería menos 0.1. Esto me haría pensar, más entre menos me da menos, 2 entre 0.1, pues sería 20. Vean cómo rápidamente salta mi expresión. Si esto fuera cierto, entonces, ahora, si fuera menos 1.90, si fuera 1.99, entonces sería 2 entre 1.99 menos 2, sería 2 enteros entre menos 0.01. Que haciendo la operación, entonces ya estamos hablando de 200. Por el lado de abajo va a suceder algo muy similar. Entonces, en el caso de abajo, decimos entonces, me faltó los signos, menos 20, menos 200, y ahora por el lado de abajo, si le doy para 2.01, entonces hablamos de 2 entre 2.01 menos 2, hablamos de 2 entre 0.01. Y esto sería entonces 200, pero positivos. Abajo seguramente nos va a dar 20 positivos. Y luego para 3, si hacemos para 3, f de 3, me queda 2 entre 3 menos 1. Eso es un 2, pero obviamente me quedaría 3 menos 1 es 2 y esto es 1 positivo. Vean que hay una más o menos repetición de valores, unos positivos y unos negativos. Pero entonces, como que ya no podríamos visualizar muy bien hacia dónde tiende la variable dependiente, es decir, la y, es decir, la función. Si nosotros analizamos, pareciera que esto tiende a 0, y pareciera que esto también tiende a 0. Y como valor más pequeño, como valor mínimo, pero como valor máximo, pues aquí parece que tiende a más infinito, y aquí tiende como a menos infinito. Híjole, como que está un poco complicada la visualización de este rango. La verdad entonces es que poder decidir cuál es el rango, pues sí es un interrogante. ¿Qué sugerimos en este caso? Bueno, entonces, este es nuestro último caso y decimos entonces, ponemos atención porque cuando se tiene una regla de correspondencia fraccionaria no simplificable y con la variable independiente en el denominador y se pretende conocer el rango de dicha regla de correspondencia, se sugiere encontrar la regla de correspondencia que sea la función inversa de esa función original que nos están dando. Si yo encuentro la función inversa de esa función original que nos están dando, entonces eso me va a permitir decir que el dominio que yo encuentre para la función inversa será entonces el rango de la función original. Así, si yo parto de esta premisa, entonces lo más recomendable entonces es para encontrar el rango de f de x igual a 2 sobre x menos 2, se sugiere encontrar el dominio de la función inversa de esta expresión. ¿Por qué? Pues porque simplemente es el rango de la función original. Ahí está. Cuando en un principio del curso vimos operaciones con reglas de correspondencia, una de las operaciones que vimos fue precisamente obtener la función inversa de una función original. ¿Qué era la función inversa? Acuérdense que normalmente siempre despejamos a la y en función de x. Obtenemos y igual a f de x. Pero cuando se trata de obtener la función inversa, ahora despejamos a x en función de y. Si eso hacemos entonces para esta expresión, entonces me quedaría f de x es igual a 2 sobre x menos 2. Cambiamos momentáneamente a esta y
por f de x y decimos entonces que y es igual a 2 sobre x menos 2. Entonces, vamos a despejar a la x en función de y. Lo más recomendable aquí es hacer que y por x menos 2 es igual a 2. Aplicamos propiedad distributiva y me queda xy menos 2y es igual a 2. Y entonces ya tenemos la posibilidad de decir que si factorizamos nosotros, en este caso, podríamos regresar a esta expresión, pero se trata de despejar a la x. Entonces, por lo tanto, xy es igual a 2 más 2 veces y. Con esto tenemos la posibilidad totalmente de despejar a la x, y x sería exactamente igual a 2y más 2 entre y. No se puede simplificar esta y con esta y porque no estamos hablando de una regla de correspondencia donde se genere una fracción unitaria. Arriba en el numerador es un binomio y en el denominador es un monomio, pero no se puede aplicar que esta y con esta y se van. Aplicaría si no existiera este término 2, entonces sí, con mucho gusto se forma una fracción unitaria de las y y eso me quedaría un 1 por 2, que sería 2, pero no es nuestro caso. Entonces, por lo tanto, mi función inversa se llama x igual a 2y más 2 sobre y. O, ¿se acuerdan que dijimos que la función inversa también se puede escribir como f a la menos 1 de x, en este caso de 2x más 2 entre x? Que en el caso de la función inversa, hablábamos de una y ficticia, de una x ficticia, es decir, la x pasa a ser momentáneamente la y la y momentáneamente pasa a ser la x. Pero para nosotros, para lo que nosotros necesitamos, me quedo con esta expresión. Entonces, ya puedo yo estipular que para esta expresión, para esta regla de correspondencia, y no puede tomar el valor 0. ¿Por qué? Porque si y toma el valor 0, entonces toda esta regla de correspondencia se vuelve una indeterminación, así como lo hicimos en el caso de obtener su dominio de la función original. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir entonces, ahora sí, que el dominio de la función original es una y que pertenece a todos los reales, excepto el valor 0. Y aquí está mi dominio de mi función inversa, pero que se vuelve también el rango de la función original. Entonces, decimos que este en realidad es el rango de la función original. Sería el dominio de la función inversa, pero es el rango de la función original el que estamos realmente buscando.